¿qué tal amigos? Me da mucho gusto tenerlos esta tarde. Mi nombre es Eduardo Medina. Estoy muy, pero muy contento de estar aquí y estar con ustedes y que ustedes estén aquí conmigo. Este programa fue creado y es basado en el apoyo a aquellos trabajadores del árbol que día con día sudan y trabajan muy fuerte y se esmeran por hacer cada día un trabajo mejor y un trabajo más seguro. Se los dedico a ustedes. Vamos a hablar en todos los temas que vamos a mencionar. La seguridad está dentro de esos temas. Hay un tema de seguridad, pero hay muchos otros temas. Creo que en general son como unos 10 temas. Lo podría yo poner así. Pero siempre lo pensé y siempre lo dije. No podría yo ser un buen podador si no sé cómo crece y cómo es que se desenvuelve el árbol. Entonces, me gustaría compartir un poquito de cómo es que se desarrolla el árbol. Y para esto vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia del árbol. ¿Qué les parece? Pues vamos a comenzar. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Bueno, antes que nada, tengo que agradecer a la Asociación de Illinois por la oportunidad que nos está dando. Hay muchísimas personas detrás de esto, tanto mentores, compañeros, maestros. Y esto solamente es una pizquita de lo que es la ciencia del árbol, por supuesto. Hay otra parte relacionada a la ciencia, que sería, por ejemplo, la segunda parte de este programa, de este proyecto, que sería el de aprender acerca de la biología del árbol, un poquito más profundo. Esto solamente es para el trabajador del árbol. No quiere decir que tenga que ser menos o que tenga que ser más, pero como vamos a hablar de muchas palabras muy, muy interesantes, primero, antes que nada, pero también en algunos casos un poco difíciles. Entonces, no quisiera que en el primer curso, en la primera clase, llenarlos de muchas palabras que probablemente va a ser muy difícil para ustedes de recordar y la otra de entender. Así que pues vamos a ver de qué se trata esto. Para empezar, vamos a ver los términos importantes. ¿Cuáles son estos términos importantes y por qué son tan importantes? Todos estos términos para algunas personas definitivamente van a ser nuevos, pero son esenciales de aprender, aunque sean muchos. Yo diría, tomen cada día, tomen un término y aprendan un poquito acerca de él. Pero más de aprender acerca de él, compartan lo que aprendan. Vale la pena compartir. Creo yo que eso me pasó desde mis primeros días. Creo que la oportunidad de tener mentores a mi lado y crecer con ellos fue súper fundamental. Pero al igual, yo sé que ustedes pueden ser mentores y ustedes pueden guiar a alguien. Yo tengo una regla en el trabajo que dice, bueno, tengo muchas reglas, pero una de mis reglas dice, es la regla de 5 minutos. Y esa regla de 5 minutos dice que yo puedo hablar de
un tema en 5 minutos. Y en esos 5 minutos una persona va a aprender de lo que vamos a hablar. Así que creo que vale la pena que ustedes puedan invertir esos 5 minutos con algunos de sus compañeros y los dos van a aprender al mismo tiempo. De eso estoy seguro. Ok. La verdad estoy muy, muy agradecido por la inspiración de este hombre. Vamos a hablar de la salud del árbol y Shaigo creo que a muchos nos abrió los ojos y a muchos más abrirá, pero ha sido una persona que me ha ayudado bastante, me ayudó bastante a ver y a entender, y no solamente eso, sino como a motivarme a trabajar junto con el árbol por lo que es el árbol. El árbol es una estructura magnífica viviente. Nos da oxígeno para vivir, reduce la contaminación, reduce la contaminación sonora, genera biodiversidad, mejora la calidad de vida, genera sensación de bienestar, incrementa la humedad y el aire, da plusvalía a tu propiedad. ¿Qué quiere decir que da plusvalía a tu propiedad? Se dice aquí en Estados Unidos que el cuidado del árbol puede dar, bueno, si tú tienes un arbolado en tu propiedad, puede dar hasta 20% del costo del valor de la propiedad. Eso quiere decir que si nosotros tenemos árboles sanos en la propiedad, árboles en buen estado, que quiere decir que va a valer, puede valer hasta 20% tu propiedad. Entonces, eso quiere decir la plusvalía de la propiedad, al menos en los Estados Unidos. Creo que así debería de ser en todo el mundo para que nosotros podamos darle un mejor valor al árbol. Absorbe el agua de la lluvia, amortigua la lluvia y los vientos, regula el clima, elimina partículas nocivas suspendidas en el aire, secuestra dióxido de carbono que contamina la atmósfera. Quiero regalarles esta pequeña imagen del majestuoso árbol del Tule en Oaxaca, México, durante nuestra visita. Alguno de mis amigos tomó esta fotografía. Yo no la tomé, no es mi fotografía, pero alguno de los muchachos o Roselén probablemente fue. Así que quiero compartirla con ustedes. Y ahorita vamos a hablar de necesidades básicas del árbol. ¿Qué es una necesidad básica? Una necesidad básica es, por ejemplo, la luz solar, el aire, el agua, minerales y espacio. Por desgracia, el espacio es del que más carece en nuestras ciudades, el pobre árbol. Pero, ¿qué es lo que hace especial al árbol? Lo que hace especial al árbol es que es autótrofo, relativo a un organismo capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, como las plantas que tienen clorofila. Esto quiere decir que hace su propio alimento. Vamos a hablar acerca de las raíces. Las raíces desempeñan cuatro funciones. La primera es anclaje. Ni una es más importante que otra. Todas son importantes. Pero la primera es anclaje. La segunda es absorción. ¿Qué es lo que absorbe? Absorbe agua y minerales. Y almacena también carbohidratos. Entonces sirve como un lugar para almacenar carbohidratos. ¿Y cuándo los almacena? Precisamente durante el invierno, en muchos de los casos y en muchas de las áreas. Conducción.
quiere decir que conduce el agua y los minerales que absorbe. Cuando nosotros hablamos de raíces, nosotros pensamos que el árbol es como, las raíces son un reflejo de la copa del árbol. Es lo que mucha gente piensa. Pero nos quedaríamos sorprendidos de el trabajo que hace el árbol y las raíces en conjunto para crecer muchísimo más allá del área de goteo, de la línea de goteo. Esta fotografía es una combinación entre un diseño de la ISA y una fotografía de Gerard Pasola, que está muy, muy bonita la fotografía, pero yo la puse junto. Ok. En el mejor ambiente, las raíces pueden extenderse hasta 3 veces el radio de la copa. Eso quiere decir que en un buen ambiente, con buena tierra, el árbol podría tener unas raíces muchísimo más allá de 3 veces el radio de la copa. Pero, ¿qué es lo que inhibe y qué es lo que hace que las raíces ya no sigan creciendo o que sean saturadas? ¿Qué es lo que pueda pasar? Exactamente es la construcción de la urbe. Entonces, si nosotros tenemos raíces que van creciendo, pero llega un momento en el cual el señor Sánchez compra una finca y en la finca empieza a construir acera, empieza a construir una casa, empieza a construir cochera, entonces el árbol empieza a tener limitaciones de crecimiento, como por medio de las raíces. Entonces, ese es el primer problema para las raíces. Por lo general, las raíces crecen a unos 30 centímetros de la superficie. Hace un par de meses tuvimos un tornado y basado al tornado hubo muchos árboles que cayeron. Unos solamente se desprendieron de la raíz, otros se desprendieron de la tierra y otros simplemente tuvieron mucho daño en la copa. Pero aquí nosotros podemos ver entre esta área y esta área, que es más o menos lo que nosotros estamos hablando. Exactamente, no creo que llegue a 1 metro. Esto no llega ni a 1 metro. Podemos ver que el próximo también tiene lo mismo. Y pues por lástima perdimos todos estos árboles en el vecindario. Ok, ¿qué necesita las raíces para poder vivir, crecer o estar en un buen ambiente? Las raíces necesitan espacios porosos y necesitan materia orgánica. En este caso, usualmente una estructura del suelo es 50% espacio poroso y 45% de materia sólida y 5% de materia orgánica. Entonces, estos espacios porosos, unos espacios porosos están llenos de agua y otros están llenos de aire. Y los demás son partículas del suelo y materia orgánica. Ok. Las raíces, algunas de las raíces, las que crecen más hacia abajo y hacia afuera, no son solamente las leñosas, sino también son las delgadas. Y aparte de esas raíces delgadas, hay unas raíces en las raíces delgadas que son como pelos. A estos pelos les decimos pelos radiculares.
Esos pelos radiculares son los pelos absorbentes. Son los pelos que van a poder absorber el agua y los minerales. Estos pelos, por cierto, trabajan en una relación simbiótica llamada micorriza. Esta micorriza es un hongo, básicamente es un hongo. El hongo se junta con la raíz y al juntarse esa unión, se le dice simbiótica, a esa unión, basado a esa unión, sale la micorriza. Nosotros, cuando vemos un árbol, podemos ver la corona de la raíz. Al ver un árbol, podemos ver un ensanchamiento de la raíz. Y al ver el árbol, también nosotros podemos ver los contrafuertes. Los contrafuertes van a ser aquellos, como en este lado, nosotros podemos ver que el contrafuerte, después de que el árbol va viendo la necesidad por el peso que va obteniendo, el mismo árbol va desarrollando áreas de ensanchamiento. Esas áreas de ensanchamiento las vuelve contrafuertes. En algunos árboles, esos contrafuertes se vuelven como unas costillas. Hagan de cuenta que cuando va creciendo el árbol, en vez de crecer en circunferencia, crece de una forma como, como hacia afuera, por decirlo así. Entonces, en este caso es lo que está haciendo este contrafuerte. De aquí para acá es la corona de la raíz. Pero de aquí para acá va a ser una costilla del árbol que va a desarrollar, porque el árbol está creciendo muy ancho y se está poniendo más pesado. El árbol en sí aprende a cómo debe de crecer, cómo es, en qué reacción o en qué dirección debe de crecer. Un problema muy grande que tenemos en las ciudades es las raíces estranguladoras. Estas raíces estranguladoras puede que sea un suceso porque el árbol creció en un contenedor. El contenedor pudo haber sido de plástico, pudo haber sido de otro tipo de malla, pero lo que sucede principalmente es cuando el árbol está pequeño, las raíces, en vez de crecer hacia afuera, crecen alrededor. Y nosotros al plantar el árbol no nos damos cuenta, no revisamos las raíces y las raíces van creciendo y mientras van creciendo las mismas raíces van ahorcando al tronco y el tronco obviamente va a quedar estrangulado. Entonces es algo que nosotros tenemos que cuidar. Hay unos ciertos árboles que desarrollan ese tipo de raíces, aunque no crezcan en un contenedor y aunque hayan nacido bien plantados. Entonces, investiguen cuáles son los árboles en su área que son muy comunes. Aquí en Illinois, el árbol más común que hace eso es el fresno y el acer, que son el ash y el maple. Perdón si de vez en cuando se me sale una palabra en inglés, pero tenemos alguna de la audiencia que está acostumbrada a escuchar esa terminología. Entonces, solamente por eso lo estoy haciendo. ¿Ok? Así que pido disculpas si alguna que otra vez digo algo en inglés. Ok. Cuando nosotros vamos a plantar un árbol, buscamos el espacio perfecto, por decirlo así.
y nosotros al ver tierra pensamos que ese es un lugar ideal. Podemos ver tierra y espacio, entonces tal vez se podría decir que ese fue el mejor espacio para ese árbol. Y algunas veces parece el lugar más ideal, pero en este caso nosotros, interesante, encontré dos casos. Este fue uno en donde el árbol, después del tornado, el árbol fue arrastrado como unos, yo diría, unos 10 metros de esta área fue arrastrado hacia acá. Algo que descubrí fue que había mucha grava y mucha arena en esta área del parque. En ninguna parte del parque encontré esta superficie o este tipo, más que con otro, pero el otro no tenía nada de grava. Este tenía mucha grava. Quiere decir que esta área en su momento lo usaron como un depósito de escombros. Entonces este depósito de escombros después vino a ser como una acera, y después de la acera pues se les ocurrió poner el árbol ahí, pero basado a eso, el árbol no estaba creciendo bien, las raíces estaban muy limitadas por el desecho que había en los lados, y eso es lo que ocurrió. Entonces, yo sugeriría que antes de plantar un árbol, revisen que el área donde se va a plantar sea un lugar firme, con buena tierra. Ok, y siempre es bueno tener raíces firmes, como un amigo. Quería compartirles esta fotografía y más, obviamente esta es una parte de la cual, porque yo quiero compartir esta fotografía, pero interesante, este ficus elástica ahí en Cali, tiene unos contrafuertes y unas raíces increíbles, y mucha gente piensa que las raíces uh, van a una profundidad muy adentro en la tierra, y ya vimos que no. Pero cuando el árbol necesita de agua o necesita la humedad, también pone sus raíces sobre la superficie. Especialmente en muchas partes en Latinoamérica, ustedes pueden ver los ficus elástica que hacen eso, pero ellos desarrollan unos contrafuertes increíbles. Usualmente las raíces crecerán alrededor de un obstáculo. Este obstáculo puede ser una cerca, puede ser una cerca de acero. En este caso, ustedes pueden ver que está creciendo encima de la acera. Mucha gente piensa que el árbol va a destruir la acera. Se podría decir, se podría decir que va a mover, va a mover parte de la acera. Pero esto es muy interesante porque en Estados Unidos, en las áreas donde se hace construcción de acera y se llevan los estándares que se tienen que llevar para hacer esa construcción de acera, los árboles es muy difícil que levanten esa acera. Es muy, muy difícil ver eso, muy difícil de ver eso. Lo que pasa muchas veces es que la constructora o el constructor o el albañil pone una capa muy, no tan gruesa de cemento. Entonces, lo que hace el árbol, más bien lo que hacen las raíces, es encontrar esos poros de aire entre el suelo
y la acera. Al encontrar esos poros de aire, la raíz empieza a crecer y como tal va a mover la acera. Pero si una acera está bien diseñada, está bien construida, el árbol, las raíces del árbol va a ser muy difícil que entren a esa acera. Hoy en día en muchos lugares se desarrollan tipos de aceras por las cuales los árboles, por cierto, pueden desarrollar sus raíces y no dañar la acera. Al igual pasa en muchos otros proyectos relacionados con las raíces. Así que usualmente no piensen que es la culpa del árbol, sino es nuestra culpa por estar en su camino del árbol. Ok, vamos a hablar acerca de el xilema y las raíces absorbentes por medio del xilema van a absorber los nutrientes y el agua. Estos nutrientes y esta agua van a llegar hasta las hojas por medio de miles y miles y miles de tubitos. Vamos a ponerle que son tubitos. Estos tubitos, por causa del trabajo del árbol, llega el agua hasta las hojas. Entonces, ese es su trabajo principal del xilema. Ahorita en un momento vamos a ver en dónde está situado el xilema en relación al árbol. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es unir con luz o hecho por luz. Entonces, el dióxido de carbono es absorbido por los estomas. Estos estomas viven o están en las hojas. El oxígeno es liberado por los estomas. Entonces, los estomas absorben esa energía y luego es liberado oxígeno por medio de los estomas. Entonces, ese es uno de los trabajos de la fotosíntesis. La luz es transformada en carbohidratos. Será transportada por el floema desde las hojas hacia abajo. Entonces, cuando el árbol absorbe esta energía, que es hecha por la luz, la vuelve carbohidratos. Después de que la vuelve carbohidratos, todos sabemos que después de carbohidratos se va a volver como energía o azúcares. Nosotros podríamos decir que es azúcar. Y el azúcar da energía. Si nosotros le damos un dulce a un chiquillo, a un niño, a las 8 de la noche, lo que va a hacer el niño va a estar sin poder detenerse de jugar. Entonces, lo que hicimos fue darle energía. Entonces, en este caso, va a ser la energía de la luz, va a pasar a ser carbohidratos. Después de ser carbohidratos, se va a volver azúcar, que es energía. Las hojas tienen células que contienen cloroplastos. Los cloroplastos tienen moléculas de clorofila y esta absorbe la luz y la convierte en energía. Hace un momento estábamos platicando de los estomas. Los estomas están en los cloroplastos. Y los estomas se encargan de eso, de absorber la energía. Y la energía va de arriba hacia abajo por vamos a ponerle por otros tubitos. Y esos tubitos van en todo el árbol, desde las hojas hasta las raíces. Y en las raíces se van
a guardar los carbohidratos también. Ok, entonces, si nosotros pudiéramos ver por dentro de un tronco, eso es lo que veríamos, que son las partes más importantes del árbol, que se llama el sistema vascular. El sistema vascular tiene la corteza, tiene el gilema para adentro. El gilema es el que va a ser la madera, por cierto. El cambium. El cambium van a ser las células y los tejidos que van a dar forma y crecimiento a células del floema y del gilema. Ese es el cambium, el que va aquí en medio. Y después del floema para afuera, todo lo que es del floema para afuera es corteza. Pero esta corteza tiene muchos objetivos. Obviamente el objetivo principal es el intercambio de gases y el otro proteger al árbol. Ya en su momento hablamos del floema. El floema es el que trae los azúcares después de la fotosíntesis, se vuelve azúcar de arriba hacia abajo, y el gilema absorbe el agua y los nutrientes de abajo hacia arriba. Después, esta fue la parte que vimos, en donde está el cambium y el gilema, y aquí está el floema. Después de eso, la madera es albura, y después de la albura tendremos el duramen. Muchas veces la albura es la madera que todavía lleva agua. Y muchas veces el duramen, en este caso, ya no tiene vida y solamente sirve de soporte para el árbol. En muchos de los árboles, el duramen perdura bastante tiempo, y en muchos es el primero que se descompone y no sirve y no hace ninguna función. Tenemos los anillos de crecimiento. En la parte norte de los Estados Unidos, o por lo regular en Estados Unidos, los árboles tienden a desarrollar anillos de crecimiento. Estos anillos de crecimiento nos van a decir, por ejemplo, la edad del árbol. Esta es una fotografía de Mary. Ella la puso en su Instagram y yo se la pedí. Pero pensé que era una muy bonita fotografía para compartirla con todos ustedes. Para aquellos que viven en México, Mary es la esposa de Aarón. Aarón fue uno de los competidores, no Aarón el que asistió, no el que fue a ayudar, no. Él compitió en Oaxaca. Bueno, entonces regresemos a los anillos de crecimiento. Entonces estos anillos de crecimiento, por la madera temprana y el desarrollo de la madera durante el año, va a hacer que haya una diferenciación en el color del crecimiento de la madera. Y por eso es que se hacen estos anillos. Cuando nosotros hablamos de barrenadores, vamos a regresar un poquito acerca del efecto que hace un escarabajo en el cambio. Cuando entra un escarabajo, en este caso, este es un Fraxinus, es un ash. Entonces, el escarabajo entra, bueno, el escarabajo deja sus huevecillos ahí, y
la pupa empieza a crecer, y al crecer empieza a hacer estas galerías, y cuando está haciendo estas galerías, lo que está haciendo es destrozo del cambium, destrozo del cambium, destrozo del floema y destrozo del gilema. Entonces, así fue como quedó este Fraxinus después del destrozo. Tristemente, nosotros hemos perdido millones y millones de árboles en la parte norte de los Estados Unidos. Deseo que no pase para el sur de otros estados, pero quiero que sepan que esto fue, o esto se inició por lo menos unos 15 años a lo menos aquí en Illinois. Entonces, no estoy mintiendo, son 20 años, perdón. Sí, son como unos 20 años. Entonces, a este daño se le dice un daño biótico. Y este es el escarabajo esmeralda que ataca a los fresnos. Pero hay otros daños que puede tener el árbol. En este caso puede ser un daño mecánico. Este daño mecánico es un daño abiótico. Y este daño es hecho por una desbrozadora. La verdad no recuerdo cómo se llama este muchacho. Cuando lo vi en Perú, estaba trabajando sin lentes y le dije yo, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no usas lentes? Y me dijo, no, pues es que no hay por qué usarlos. Y le dije, ¿cuál es la chance? ¿Cuál es la chance de que una partícula vaya y te lastime un ojo? Dice, no, pues sí, es mucha la chance. Entonces, le compartí mis lentes. Pero cuando yo le tomé la fotografía, no me di cuenta del daño que se ha estado haciendo por mucho tiempo en la base del árbol. Entonces, es algo que nosotros podríamos cuidar. Creo que mi sugerencia sería que se pusiera mulch, un acolchonado abajo en el árbol. Al tener mulch, nosotros le vamos a ayudar al árbol a muchas cosas. Una, a mantener la humedad. Dos, la que yo diría que es una de las mejores. No es la más importante, pero es una de las mejores. Es mantener la cortadora de césped alejada del tronco, pero también la desbrozadora. Y la mejor, creo, es que cuando las partículas de las virutas de la corteza del árbol se vayan desintegrando, ese mulch le va a ayudar bastante al cambio en la tierra. Entonces creo que vale la pena poner mulch, pero por muchas cosas. Y el mulch en sí es un tema muy grande, es un tema increíble. Así que si tienen oportunidad, pónganle mulch a su árbol. Ok. Nosotros tenemos la madera de reacción en el árbol. Esta madera de reacción se genera cuando su crecimiento del árbol específicamente está en un ángulo. Si el árbol está creciendo en un ángulo o ladeado, por decirlo así, entonces el árbol, como platicábamos anteriormente, el árbol solito va reconociendo que tiene que poner más fuerza, más de sí mismo en un lado. Entonces nosotros podemos ver que aquí está la médula o el corazón, mucha gente le llama corazón. Entonces el árbol creció del lado hacia acá, estaba muy inclinado, por lo que se ve estaba muy inclinado. Entonces
cuando, ¿se acuerdan que estábamos platicando acerca de la costilla? Cuando el árbol hace eso en unas ramas, esto es lo que hace el árbol en realidad, este tipo de oblicuo. Entonces el árbol va creciendo más para acá en vez de crecer más alrededor de la médula. Es un punto muy interesante este. Ok, los árboles tienden a desarrollar madera de reacción. Uno de los árboles con madera de reacción, podríamos decir en el caso del fresno, los robles también tienen madera de reacción. Y este tipo de madera se le llama madera de tensión. Esta madera de tensión va a ser por la superficie de la rama. A diferencia en las coníferas, la madera de reacción va a ser en las ramas horizontales y estas van a desarrollar una madera de reacción de compresión. Y como ven en las coníferas, esta madera de compresión hace que los anillos sean más anchos, pero en realidad lo que está haciendo es desarrollar como un músculo, es como un músculo. Entonces, los árboles en sí saben que tienen que desarrollar más músculo por debajo para poder sostener la rama. Los árboles también desarrollan yemas adventicias. Esta yema usualmente sale por estrés. La mayor parte de las situaciones sale por estrés. Pero si no, si nosotros no tenemos este estrés, entonces vamos a tener un árbol. Si el árbol está sano, usualmente no vamos a tener yemas adventicias, pero también no vamos a tener retoños en exceso. No vamos a tener retoños en exceso. Las yemas también adventicias también viven en las raíces. Entonces, y no solamente en las raíces, pero este fue un árbol que se derribó. Después de derribarse el árbol, ¿se acuerdan que nosotros estábamos platicando de que las raíces sirven como almacén? Entonces, almacenan toda esta energía y esta es la energía que surgió después del derribo. Estos son árboles, o fueron árboles, que fueron, salieron de yemas adventicias. Entonces, son de tronco múltiple. Y entonces hagan de cuenta que estos son los bebés y estos ya es cuando están adultos. Entonces así es como crecen. Entonces, si nosotros tuviéramos esa situación, mi sugerencia sería seleccionar de los brotes que salieron, seleccionar el más fuerte, el mejor, el que vaya a ser un buen líder y podar los demás. Eso es lo que yo sugeriría. Entonces, en el proceso de vida del árbol, tenemos la fotosíntesis. El árbol tiene soporte, que es el tronco. El tronco también sirve de almacenamiento y hay interacción mineral. Usualmente en ninguna parte en el mundo ocurre más que la mayoría en las partes donde hace mucho frío. En lo general, el invierno llega, las hojas caen. Al caer, lo que está haciendo el árbol es guardar energía. Eso es lo que está haciendo el árbol. Si el árbol
nosotros podríamos llegar con una motosierra y desmochar el árbol. Hay unos árboles que por su energía van a dar brotes, pero hay otros árboles que son propensos a no dar nuevos brotes después de eso, después de ese efecto. Entonces lo que hace el árbol es, se prepara para, para el invierno, y lo que hace es, como no quiere gastar esa energía, entonces lo que hace es como que dice, bueno, vamos a cerrar las puertas por ahorita, vengan mañana o vengan hasta la próxima temporada. Es lo que dice el árbol, ¿verdad? Y al hacer eso, el árbol, por cierto, guarda energía. Pero si nosotros lo hacemos manualmente y en vez de que el árbol tire las hojas, nosotros se las tiramos, entonces vamos a crear ese daño. Otra forma de hacer un daño similar es cuando llevamos un árbol de punto A a punto B, y entre punto A y punto B vamos a ponerle que son 45 minutos, una hora de camino, pero el árbol no va protegido, el árbol va en una camioneta pickup, y, y el aire va a hacer que las hojas pierdan demasiada agua, entonces nosotros podemos hacer un efecto que puede dañar al árbol en su futuro. Entonces, por eso, si nosotros vamos a transportar árboles, deberíamos de taparlos con una manta para que no suceda eso. Tenemos tallos codominantes. Entonces, si nosotros tuviéramos un tallo codominante, ya hablaremos de eso en su momento, en poda, pero hay tipos de poda para tallos codominantes. Un tipo de poda para tallos codominantes se le llama poda de subordinación. Entonces, en la poda de subordinación, bueno, más bien ya hablaremos de la poda de subordinación en la poda. Pero un árbol puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene una unión firme. Y esa unión que tiene corteza incluida, es esta parte de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo es la corteza incluida. Entonces, el árbol en esa área es un árbol débil. Y en esta área también es un árbol débil. Hay muchos árboles que por, por esta es su forma de crecimiento natural, desarrollar corteza incluida. Uno de los árboles son las peras. Las peras es común ver peras con corteza incluida. Entonces, algo también nos puede decir la corteza incluida. Si nosotros vamos a trabajar en el árbol, probablemente en vez de atarnos en una de las ramas líderes, a lo mejor nos tengamos que atar de las dos ramas líderes. Así podemos evitar daños. Esta es la anatomía de un tallo. Entonces, en el tallo, la punta va a ser la yema. La yema nosotros le vamos a llamar yema apical. Dentro de esa yema apical está el meristemo apical. Eso quiere decir que es el líder. Entonces, ese meristemo va a decidir para dónde va a crecer y cómo es que va a crecer hacia arriba el árbol. Cuando nosotros cortamos la punta o ese tallo, entonces eliminamos el meristemo apical. Y lo que va a pasar es el meristemo, otro tallo, un tallo lateral, va a tomar su lugar. Eso es lo que va a hacer el meristemo apical. En los tallos también
existe el floema y el xilema, y también tenemos cambium. Eso quiere decir que la conducción de agua y energía va por todo el árbol, desde las hojas hasta las raíces, incluyendo los tallos. Aquí tenemos un tallito con sus hojas. Nosotros aquí podemos ver el peciolo, la hoja, que en este caso puede ser la lámina. Ya veremos eso en la identificación de árboles. El nudo y el entrenudo es el espacio de entre un año y otro año de crecimiento en los árboles. Ok, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Codit. Codit lo descubrió Alex Shagel, lo descubrió, que fue el primer investigador del estudio a fondo y escribió los detalles del concepto de compartimentación. Entonces, ¿qué es compartimentación? Compartimentación son como compartimentos dentro del árbol en donde cada compartimento tiene una función. Y en estos compartimentos pueden ser como vasos, y estos vasos son los vasos que llevan el agua, entonces, y la energía. Entonces, unos van para arriba, otros van para abajo. Esos pueden servir como una división hasta cierto punto dentro de la compartimentación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos, él decía que la primera pared, esto es para prevenir la descomposición dentro de los árboles. La primera pared iba a eliminar o iba a detener que la descomposición fuera en una forma vertical. La segunda pared que fuera hacia adentro. Si nosotros vemos en este dibujo, por cierto, es un dibujo de un árbol verdadero, es una fotografía. Entonces nosotros podríamos ver los anillos de crecimiento. Entonces, en el anillo de crecimiento nosotros podemos notar que aquí se detuvo la descomposición o el daño en este árbol. Entonces aquí va a ser donde va a detener la segunda pared. En la tercera pared, entonces nosotros podemos ver de una área lateral que aquí dejó de pasar la descomposición o el daño en este caso. Y la cuarta pared va a ser el último anillo de crecimiento. Entonces, después de esta pared, el anillo de crecimiento va a llegar y va a ayudar a detener la descomposición o el daño que está ocurriendo en ese momento. Ok. Entonces, se dice que CODIT, por sus siglas en inglés, es la compartimentación de la descomposición en los árboles. Y este es el diseño que hizo Alex Shagel. Ok, ¿qué es lo que estresa a un árbol? En realidad, ¿qué es lo que puede estresar un árbol? En este caso, este es un Fraxinus, es un fresno. Este fresno fue atacado por el escarabajo, pero al parecer no fue tan severo. No fue tan severo. Fue atacado, sí, pero no fue tan severo. Usualmente cuando los árboles son atacados por el fresno es un daño más intenso. Que
muy pocos árboles se salvaron del escarabajo. Pero este es un ejemplo. Un árbol también puede estar estresado por el espacio, puede estar estresado por el medio ambiente. A lo mejor hay mucho smog. Hay gente que tira cascajo en los árboles. Hay gente que daña los árboles uh, queriéndolos, la gente le llama podar, pero podar y desmochar es una cosa, ya hablaremos de eso en el tema de poda, pero podar y desmochar es otra cosa. Algo que es muy interesante que ocurre, sí ocurre en todas partes, pero no ocurre tanto, pero sí ocurre en todas partes, es que creo que en nuestros países y en muchas áreas en los Estados Unidos no nos hemos dado cuenta de que la persona que tiene que cuidar al árbol o tiene que ser un arborista o tiene que ser un trabajador del árbol o una persona que trabaje podando árboles. Creo que el tema aquí es muy grande en relación a esto que estoy hablando en este momento, porque en nuestros países, uh, por lo general, el que cuida el árbol es el jardinero. Entonces, el jardinero es el que corta el césped, es el que pone los tulipanes, es el que corta los setos, es el que hace diseño de árboles, pero de árboles de ornato, no de árboles de la urbe. Entonces creo que está en como nuestra obligación como trabajadores del árbol, una, aprender de él, dos, dejarle saber a la gente y a la comunidad que nosotros probablemente seamos las personas que podamos ayudar a cuidar a su árbol. Y yo creo que hay muchísimos jardineros en el mundo que se volvieron arboristas y se volvieron increíbles arboristas. Y después de ser arboristas ya no tuvieron la oportunidad de ser jardineros porque ahora tienen sus manos llenas con la arboricultura. Y ojalá que un día podamos compartir momentos de esos porque sucede. Pero tengo que decir que de la gente que conozco yo, a lo menos en Estados Unidos, ni uno fue jardinero. Todos fueron o trabajadores del árbol o arboristas. Entonces, alguien nos trajo a este lugar. Pero creo que es nuestra obligación poder aportar para que la gente siga aprendiendo acerca del cuidado del árbol y si son jardineros, que es un trabajo increíble, por cierto, es un trabajo muy duro y de respeto, pero creo que con el tiempo nosotros en Latinoamérica vamos a poner un extra a la persona que hace la jardinería. Creo que esa persona que hace la jardinería, aunque no sea certificado arborista, creo que vale la pena que nosotros digamos, yo quiero ser arborista. Y el arborista, como digo, no tiene que ser una persona certificada, es una persona que trabaja con árboles. Ok, estas son unas setas que encontramos. Las setas son los cuerpos fructíferos. Es un hongo, es la respuesta de la descomposición. Entonces, si nosotros vemos hongos, ya sea en la base del árbol, aquí en estas dos imágenes es obvio que está en descomposición, pero muchas veces no es obvio. Muchas veces no es claro que haya una descomposición en el árbol, pero sí quiero dejar saber que estas setas, estos cuerpos fructíferos, son
el mejor anuncio diciéndote hay una descomposición, ten cuidado. A lo mejor en vez de subirte a este árbol o trabajar en este árbol manualmente, trepándolo, a lo mejor vamos a necesitar, no sé, una canasta u otro artefacto por el cual podamos trabajar en él. Los árboles, tenemos árboles caducifolios y los árboles caducifolios son los árboles que pierden sus hojas en el otoño. Usualmente es en zonas templadas. Estos también son llamados caducos. Casi todas las coníferas o los árboles que producen conos son perennifolios. Pero, interesante, hay unos árboles que producen conos y parecen pinos, pero no son pinos. Y por ejemplo son los alerces. Los alerces, que son los larix, estos árboles pierden sus hojas en el invierno. Entonces nosotros no podríamos decir que todas las coníferas pierden sus hojas, detienen o sostienen sus hojas todo el año, porque no, es mentira. Unas coníferas pierden sus hojas. Bueno, creo yo que con esto concluimos. Tengo que decir que quiero dar las gracias a todas estas personas. Hay muchas más, muchísimas más detrás de esto, pero